preguntar que ahí entre Hernán. A ver, ¿Ahí qué dice? ahí está, entró Hernán. Ahí está. ¿Qué Hernán, tal? ¿cómo estás? Qué ¿Qué tal, gusto, Dante? qué gusto. Esperándote justamente tu participación. Excelente, excelente. Acá recién Ah, pudiendo entrar por cuestiones de configuración, pero aquí estamos. ok, estaba compartiendo a nuestros amigos el tema del teatro como una herramienta, sea para vivir de aquello, sea como un desahogo, sea como una opción para el crecimiento, sea como una manera de autoconocernos, porque a veces nos toca papeles que rechazamos y no es el papel, sino es el temor a ser como esa persona. Y eso se da mucho en la crítica diaria. Yo no sé cómo podría esa persona ser así. Y ahí no estamos trabajando aceptación, tomando en cuenta que estamos en un mundo globalizado donde que tenemos que tratar, no lidiar, porque lidiar es ya tengo que lidiar, es tratar con personas que a veces no son como uno aparentemente quiere, pero es parte del conocer. Pero el teatro justamente, como decía, nos ayuda a una integración. Si veo el teatro como una válvula de escape, me estaría equivocando. Tú que trabajas en teatro, ¿por qué? Porque simplemente puedo ahí ser y no ser en mi vida diaria. Y soy solamente en el escenario y dejo de ser lo que quisiera ser. Suena un poco trabalengua, ¿no? Pero la finalidad, herramienta de todo aquello como el teatro, como el arte en sí, el arte es la pintura, la música, el teatro en sus diferentes formas, ¿no? Es una herramienta que va a ayudar a la integración de la persona. Y el punto es este. De repente estoy bien, me subo al micro y termino peleándome con alguien o voy al mercado y me peleo con alguien porque tan solo dejo que la emoción me envuelva y se exprese. Pero en el teatro es diferente, porque yo asumo aquel personaje y permito extender esa emoción, extiendo la emoción. Es como aquella persona que está enamorada, ¿no? Y está esperando las 6 de la tarde para encontrarse con ella y se encuentra y en ese momento extiende el amor, ¿no? A esa persona. Entonces, extender las emociones bajo un concepto de conciencia, que es otra cosa que me invade la emoción y se expandió, porque ni me di cuenta en qué momento no me hice consciente. Entonces, el teatro es una herramienta de las tantas herramientas que hay que nos va a ayudar a integrar, así sea para vivir del teatro o en otros campos, y en el campo pedagógico también. Ujú. Correcto. Sí, sí, muy bien, como lo has manifestado. Podríamos decir que el teatro es polifuncional. Si quisiéramos remarcar una palabra. En algún momento, en una persona, como tú lo has señalado, podría ser un refugio. Y no estaría mal si es por un momento. El problema es que se quede como refugio, porque eso Ajá. significaría que la persona no desarrolla, que no supera el trauma, el conflicto o el bloqueo. Entonces, sería interesante ver al teatro entonces como proceso. Quizás la persona llegó para refugiarse. Bueno, llegó así. Pero ¿qué pasa después? ¿Se va a quedar en el refugio o va a aprovechar la dinámica que te permite el teatro para crecer, para ser consciente de sus emociones, para explorar su corporalidad, su emocionalidad, su forma de comunicarse, su expresividad? Y a través de esa toma de conciencia, poder entonces trabajar algunos aspectos que podrían estar en defecto, o sea, algo que falta, o que podrían estar en exceso, o sea, no lo tiene gestionado, no lo tiene canalizado. Eso se ve ahí en el ejercicio, en las dinámicas, y eso puede ser trabajado. Entonces, como tú también has mencionado, por ejemplo, la parte pedagógica. Entonces, el teatro puede ser un entretenimiento, puede ser un refugio, puede ser un instrumento pedagógico, un instrumento como un proceso terapéutico.
puede servirnos para un diagnóstico, puede servirnos para tomar conciencia o para ayudar a otros a que tomen conciencia. Entonces, hay una diversidad de funcionalidad en el teatro que pienso, Dante, que no está lo suficientemente aprovechado. Entonces, creo que todavía tenemos mucho que aprender sobre el teatro y sobre su uso en nuestra vida personal, en la vida de las organizaciones, los equipos, la familia, aún entre los mismos actores. Entonces hay mucho que escarbar. Justamente en el curso que estamos promocionando, queremos ver varias de estas facetas. Para Ajá. un actor le va a ayudar a recordar algunos puntos, le va a ayudar a profundizar. Para alguien que no conoce nada, va a tener desde una base. Para alguien que ya usa el teatro, va a poder ver sus otras aplicaciones, tanto en el desarrollo personal como en el aspecto terapéutico. Para un coach, igualmente, va a poder tener el conocimiento de aspectos de una herramienta que podría utilizar en su sesión. Entonces, esa es la idea del curso, presentar el teatro, presentar ejercicios que las personas pueden realizar y abrir el panorama, viendo por el lado artístico, pero también por el lado de desarrollo personal, desarrollo humano. La gente cree que hacer teatro es un escenario y se necesita de muchos artículos, mesas, etcétera. Pero en la última vez en el curso que se dio acá en Wilson, el cual fue claro de que a veces no se necesitan elementos, tan solo es la persona. Y también es claro que el teatro trabaja los sentidos. Y uno de los puntos, por ejemplo, en pedagogía, digo yo siempre, el alumno llega y se sienta, y los sentidos que va a expresar el alumno son las horas que está sentado en las caderas y le va a doler, y el aburrimiento, ¿no? Y siempre he sugerido yo hacer un pequeño teatro en el curso de historia, hasta en el curso de geografía, ¿no? O bueno, ahora tiene otro nombre. Representar esos papeles es muy importante, ¿no? Vivir los papeles es muy importante, conversar de los papeles que se ha llevado. Pero el teatro exactamente, pues, no es un escenario, sino se hace teatro en un espacio mínimo. Y tener en cuenta, ¿por qué? Porque se está trabajando los sentidos, muy aparte de la literatura, muy aparte de la lectura, muy aparte de la imaginación, muy aparte de la creatividad. Enfoquémonos en este momento del trabajo corporal, porque el cuerpo a veces está como no está sintonizado con el pensamiento, ¿no? Y el teatro trabaja la parte corporal, trabaja la expresión, trabaja la respiración, algo que siempre he dicho en todos los seminarios: dense cuenta, respiramos más que la cuarta parte, no respiramos completo, ¿no? Y el teatro trabaja la respiración, trabaja la voz. Y algo que los docentes padecen mucho es el manejo de voz, ¿no? Creo no equivocarme en esto. Sí, es correcto. Realmente, ya que estás tocando más en el aspecto pedagógico, sabemos y hemos estado pues todo el año pasado compartiendo con psicólogos, con maestros, ¿verdad? En los cursos. Sí, Y vemos ese déficit, ¿no? Esa inclinación a lo intelectual, pero que tiene lo emocional y lo corporal limitado. Justamente el teatro tiene una dinámica que es integral y nosotros desde Dialoging, desde Acting Mind School, tenemos una visión integral. Creo que hay una preocupación generalizada en el mundo porque haya una formación integral. Y el teatro le permite tanto al que lo cultiva de manera muy personal o muy escolar, como aquel que lo quiere llevar al lado profesional, tanto artístico como pedagógico o terapéutico,
tiene en el teatro la posibilidad de experimentar en lo intelectual, en lo emocional, en la expresión oral, en la expresión corporal, en las relaciones, en la expresividad. O sea, te permite justamente por las temáticas, por los personajes, por los ejercicios, por las dinámicas, tener un desarrollo integral. Muchas cosas surgen en la reflexión y muchas cosas surgen en los mismos ejercicios. Esa experiencia es única, es totalmente distante al hecho de estar sentado, como tú mencionabas, inmóvil, ¿no? Solamente recibiendo algo que se da a nivel intelectual. Es totalmente diferente, porque tú estás experimentando una inmersión en los Ajá. ejercicios. Estás, si quieres asumir un personaje, por ejemplo, en una escena, estás entregando tu corporalidad, tu voz, tus emociones a ese personaje. Y una de las experiencias más interesantes bueno, en parte de mi vida artística ha sido, por ejemplo, no solamente entregarle mis capacidades al personaje, sino ver cómo los mismos personajes han contribuido conmigo. O sea, han habido cosas que tenían, no yo, lo tenía el personaje, pero al asumirlo me ha desafiado a mí, ya como persona. Entonces es Ajá. una experiencia riquísima, ¿no? Tanto en lo vivencial, o sea, en lo interno, como en la experiencia corporal, de expresión oral o de esas relaciones, porque el otro aspecto del teatro es el trabajo en equipo, ¿no? Que es tan necesario. Entonces se da todo eso con los grupos también teatrales. Tú puedes prepararte a nivel individual, pero lo puedes experimentar también a nivel grupal. Y un punto más, tú mencionabas al principio que no se trataba de tener mucha pompa, ¿no? Las cortinas, el vestuario, los elementos. Si uno quiere hacerlo así y si tiene el presupuesto en estos tiempos, genial, pero no Ajá. es necesario, no es necesario. Aquí tendríamos que recordar a un gran maestro de teatro que se llama Jerzy Grotowski. Jerzy Grotowski hablaba de lo que se denominó el teatro pobre. Y es muy curioso porque el nombre parece, como nosotros decimos, no misio, ¿no? Teatro pobre. Era el teatro más Ajá. rico. ¿Por qué? Porque ese llamado teatro pobre no necesitaba de todas estas cosas. Era el actor en el espacio vacío. El actor quizás con un palo, con una tela. El mismo actor haciendo los sonidos. O sea, el actor es la idea de que de él como fuente de energía salía todo, más que estar esperando en las luces, en los decorados. Era el actor el que daba vida a un espacio que estaba vacío. Esa es la magia del teatro. Ese es el desafío. Desde que un actor entra, ni siquiera por lo que hace, su sola presencia, cómo puede estar cautivando e impactando en el auditorio. Entonces, ese es nuestro desafío. Sí, una oportunidad una mamá se asustó que su hijo quería estudiar teatro y yo le expliqué, ¿no? Si lo vemos desde un punto de integración, porque también hay que ver de qué manera estudia el teatro, eso también es un punto muy importante. Eso es como el que quiere hacer karate, ¿para qué quieres hacer karate? ¿Para golpear a otro o como una disciplina? Porque si hablamos de karate, el kung fu, en la antigüedad era una disciplina donde que hacía un trabajo de muy interior, muy de confrontación con uno mismo, ¿no? Ahora no, se ha variado mucho, ¿no? Entonces el teatro, cuando hablo que es una herramienta, te va a ayudar a integrar, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajas la atención y la concentración. Aprendes a manejar un mundo tan interno y con la persona que estás. En ese momento estás dando lo mejor. No es que no te interese el público porque estás delante del público, pero
estás tan conectado como el público, como el personaje que haces y con la persona que tienes adelante, con la que tienes el diálogo. O sea, es algo de una atención y concentración a desarrollar, y también hay que tomar en cuenta para aquellas mamás que se asustan a veces que no, que el teatro, mijo, que vas a morirte de hambre, tiene que haber leído un guión. Hay lectura de por medio. Al haber la lectura, también, ¿qué hay? Hay memoria, hay trabajo de ortografía, ¿no? Entonces, hay un trabajo de integración en áreas que tienen que ver con la educación, ¿no? Y que tienen que ver con el desarrollo de la persona, sino que a veces no le damos ese enfoque. Está la pronunciación, está la vocalización, está la respiración, o sea, wow. Y también, aparte, ¿no? Es como los mimos no hablan, pero tan solo la parte gestual. Muchas veces no manejamos los gestos o simplemente los gestos nos manejan y no nos percatamos. Es como la mamá o la esposa le dice, ¿estás enojado? No, no estoy enojado. Sí, estás enojado. No, no estoy enojado. Pero tu cara lo dice, pero tu voz lo dice, ¿no? Entonces, a veces lo que la mente quiere decir, el cuerpo expresa. Pero en teatro es el reconocimiento corporal y el pensamiento que he decidido asumir y asumir un sentimiento. Y como decía antes, a un comienzo, son 5 emociones, las cuales vamos a desarrollar 300 emociones, 306 un promedio. Entonces, en el teatro se trabaja en muchas formas, muchos enfoques de sentimiento, los cuales voy a asumir y voy a hacerme consciente de qué tan bueno, qué tan malo esto es integral para mí, o conocerlo y respetarlo, ¿no? No asumirlo para mi vida, pero sí asumirlo en un sentido de respeto, ¿no? Entonces, mucho también tiene que ver el enfoque del docente, del que va a dar la enseñanza de teatro, y ir dándose cuenta toda esta riqueza que va a ayudar a la persona a desarrollar. Es, como decíamos yo, tanto hay, porque hay en Gestalt teatro terapéutico, análisis transaccional también, que es otro tipo de terapia, también hace teatro en análisis transaccional. O sea, es una gran herramienta y es un gran aporte también en la creatividad, ¿no? Es un gran aporte también en la creatividad. Es Algo que correcto. me puedas hacer. Es interesantísimo cómo se trabaja en el teatro cada aspecto, cada aspecto. Y en ese sentido, pues el teatro no solamente es multifuncional, sino que es totalmente adaptable, porque según el grupo, según la población que tenemos, nosotros podemos decidir qué énfasis queremos tener. Entonces, si estamos viendo que hay un problema de atención, podemos hacer ejercicios que vayan a resolver ese asunto. Si queremos desarrollar creatividad, también podemos plantear desafíos de escena para que los niños, los jóvenes o los adultos, porque el teatro es para toda edad, puedan aplicar su creatividad, pueden desarrollar la imaginación. Entonces, como tú mencionabas también la parte emocional, por ejemplo, una de las claves de la llamada inteligencia emocional es poder reconocer las emociones, poder etiquetar las emociones, saber qué emoción estoy teniendo. Y si tú lo experimentas a través de un juego, entonces vas a ser más consciente cuando tengas esa emoción. Entonces hay una gran posibilidad de aplicación del teatro. Y eso justamente, Dante, lo que tenemos que rescatar. Para quien quiera llevarlo de manera artística, genial. Es un arte hermoso, un arte antiguo. O lo mismo en su aplicación para el cine, para la televisión. Eso está genial, pero no queda ahí. Es mucho Ajá. más que eso. Se habla de la teatralidad como esa tendencia del ser humano de querer ser otro. Una de Ajá. las definiciones de teatralidad es justamente el capturar esa tendencia que tiene el ser humano de querer experimentar ser otro.
y tú tienes esa posibilidad. Tú estabas mencionando, por ejemplo, que estabas mencionando análisis transaccional y podemos utilizar todas estas corrientes psicológicas, utilizar en conjunción con el teatro. Como estábamos conversando alguna vez, por ejemplo, estas otras líneas que trabajan desde la perspectiva de la psicología de Joyce es muy interesante, porque la psicología de Joyce ve al ser humano también en su personalidad compuesto por varias subpersonalidades. Y eso lo podemos corroborar con cada uno de nosotros, con la audiencia que nos escucha ahora, ¿no? Cómo nosotros asumimos una forma de corporalidad, un tono de voz, una forma de mirar, de caminar, cuando tenemos un tipo de emocionalidad, cuando tenemos un propósito, y cómo en otra situación asumimos una corporalidad, una voz, un ritmo totalmente diferente. Y en otra situación, otra. O sea, de por sí, aunque no practiquemos teatro, ya hacemos de alguna manera teatro. Vale decir, asumimos varios personajes, varios roles, ¿no? Y cada uno de esos personajes que nosotros tenemos cumple una función. Ahora, lo interesante sería tomar conciencia de ellos y que, como tú mencionaste en algún momento, ellos no nos dominen, sino que más bien podamos utilizarlo, vale decir, gestionarlo. Para los que nos están escuchando, justamente nuestro curso se llama Teatro Creativo. Mencionabas tú el desarrollo de la creatividad, evidentemente. El subtítulo de nuestro curso es El proceso de mis personajes. Ese es el subtítulo del curso, porque justamente queremos también que las personas tomen conciencia de sus propias subpersonalidades y las manejen, las gestionen, de tal manera que surjan en el momento y en la medida que deben manifestarse, y no que nos dominen y que nos creen conflictos. Así que el teatro es un instrumento también de autoconocimiento y de autogestión. Sí, justamente lo que estábamos conversando el otro día de lo que es los yoes, ¿no? La psicología de los yoes. Y la gente asume diferentes personalidades, ¿no? O sea, en la casa está muy feliz, sube al micro y está serio, ¿no? Porque asume otra personalidad, y en el trabajo asume otra personalidad, y en el mercado otro, y de repente según la amistad o de repente según el familiar asume una personalidad. Entonces, que sin darse cuenta las personas asumen diferentes identidades, ¿no? Como una cosa muy, muy normal, ¿no? ¿En qué momento somos? Y no, ¿en qué momento estamos? ¿En qué momento vivimos presente? Algo que ahora la gente está un poquito empezando a entender, que ya no hay un mañana, sino hay un presente. El mañana es una hipótesis. Entonces, es empezar a tomar conciencia un poco de realmente esos caracteres que uno va asumiendo, esos personajes que uno va asumiendo. La diferencia en el teatro es pues que ya lo vives y lo expresas. Y para aquellas personas que tienen miedo a asumir un papel, no, y eso tiene que ver mucho con qué, porque tengo miedo a ser esa persona. Y no se trata de tener miedo a ser esa persona, no se trata de entender a esa persona. Y entendiendo es no tener temor, porque uno tiene que estar seguro siempre de lo que es, y no tener temor de asumir un personaje, de lo que es en teatro. Pero tengo entendido, estaba viendo la sumía, has desarrollado varios puntos, son varios puntos que se van a tocar en este curso, ¿no? Sí, sí, tenemos más de 10 capítulos, pero realmente como lecciones son más de 40. O sea que tenemos Ya. en cada punto bastante contenido. Vamos a hablar del actor, específicamente del actor, como también en general de la actuación. Vamos a ver todos los elementos que constituyen la actuación, el proceso que podemos hacer de los personajes. Ahí hablamos un poco del teatro desde el punto de vista terapéutico como pedagógico. ¿Ok? Ajá. Tenemos también los diferentes tipos de ensayo que hay para sacar una obra, lo que es la interpretación en sí.
tenemos una parte práctica, que es lo que está referido a la expresión oral, ejercicios específicos para la expresión corporal igualmente, y para los que estén interesados en tener quizás su grupo, también tenemos una serie de consejos e ideas para formar un grupo teatral, o si te inclinas por el lado audiovisual, también tenemos consejos si es lo que quieres hacer es un video o un corto. Entonces, Ajá, ¿qué aspectos debes tener en cuenta? Ojo que aún también como cine y como video, también se puede utilizar desde el punto de vista pedagógico y terapéutico. O sea, utilizar lo audiovisual para tomar conciencia, ¿no? Y esto nos pasa aún sin tenerlo como práctica directa, ¿no? A veces tú ves una película y ahí surge, ¿no? Un insight. Ah, caramba, a mí me ajá. pasa esto, a él le pasa eso, a mí me pasa, o a un familiar. Eso es interesantísimo. Bueno, tú mismo puedes experimentarlo o viendo o realizando un trabajo audiovisual. Entonces, hay muchos elementos, el curso está preparado justamente para cubrir estos diferentes aspectos de lo que hemos hablado en la actuación, en el teatro, el lado artístico, el lado pedagógico, el lado terapéutico. Y lo importante también que no siempre se tiene es el soporte. Ahora, Ah, gracias a estos medios, ahora estamos en Facebook Live, podemos tener el WhatsApp, tenemos el correo electrónico. Entonces, a través de esos medios, tenemos para responder cualquier pregunta que tenga el alumno. Entonces, es, digámosle así, un curso vivo, no es solamente que tienes un libro para leer, sino que a medida que avanzas en el curso puedes hacer preguntas, puedes consultar, puedes entrevistarte directamente conmigo o contigo. Entonces, realmente es bastante enriquecedor. Creo que las personas que tomen el curso van a salir totalmente desafiadas, van a sacar su ujú, actor si es que van ajá, por el lado artístico, o van a reconocer sus personajes si es que van por el lado de desarrollo personal. ajá. Hay un punto que estabas diciendo, ¿no? El espectador va a una obra de teatro y a través de esa obra y a través de ese diálogo, el espectador muchas veces descubre, ¿no? Un personaje que se está desarrollando y ante un hecho, su manera de pensar cambia y su trayectoria cambia. Y ese espectador, desde ese punto, ya cambia su óptica, se da cuenta, descubre un discernir diferente. Y también, sin alejarme de esto, los padres, ¿qué tan atentos están cuando sus hijos, porque en sí todas las personas, tanto niños, adolescentes, jóvenes y adultos, si ven una película es porque se están identificando con un personaje. Si ven una serie de televisión es porque se están identificando o porque quieren ser ese personaje en esa área, en esa vida. Entonces, ok, pero ¿qué tanto los padres se están dando cuenta de qué personajes están asumiendo su niño o su adolescente? Porque esa es una referencia para el padre del papel que quiere representar o del papel que está haciendo en su vida diaria, ¿no? Entonces, también ese es otro enfoque, ¿no? No quiero alejarme del punto del teatro, pero es parte, pues, ¿no? Porque hablamos del que está en las tablas, pero el espectador definitivamente va a encontrar algo, va a encontrar un diálogo, va a encontrarse representado y hasta también va a decir, bastó ese cambio de pensamiento en el artista para llevar un cambio de pensamiento para mí, entonces, claro, ahí estaba la llave de lo que yo necesito para cambiar mi proceder o mi actitud. Suele ser así. Realmente, si vemos en la historia, y eso lo explicamos en el curso también, el propósito que tenía y que se consideraba antiguamente, estamos hablando pues de cientos de años antes de Cristo, ¿no? El teatro griego lo que buscaba Ajá,
a través de la identificación, justamente era la catarsis, que era una especie de purificación que tenía el público con lo que estaba, con los personajes de la obra. O sea, pensemos que ya cientos de años antes de Cristo ya se veía la función del teatro de esa manera. Ahora, imaginemos todo lo que se ha cosechado a lo largo de más de 2000 años. Hay mucho material que explorar, hay mucho material que experimentar, que probar, porque el teatro te da esa libertad de probar, de jugar. En inglés es la idea play, o sea, play, ¿qué cosa es jugar? O sea, hacer teatro es la idea, ¿no? Jugar, simplemente. Y como tú también mencionabas, el tomar conciencia de los personajes, de mis personajes y del personaje del otro, eso nos ayuda tanto al entendimiento, a la comprensión, a la resolución de conflictos. Entonces, tenemos una herramienta que en la medida que profundicemos en ella, nos va a servir para nuestra gestión tanto individual, personal, como en la pareja, en la familia, en el grupo de trabajo, en el grupo de escuela. O sea, con mucha utilidad. Todo depende hasta dónde queremos llegar. Hay mucho camino por recorrer. Así es. Bueno, ha sido un gusto conversar contigo, hacer presente a todas las personas que vean el teatro como una manera de integración, de desarrollo personal, de guía para los demás, de guía familiar, dentro de la docencia, dentro de lo profesional, si quieren vivir de aquello, conocer más de esta área, de otras formas, de otros enfoques, y como digo yo, es muy amplio, ¿no? El curso que lo va a dictar Hernán, y va a ser un gusto para todas las personas que participen. No sé si quieres decir algo más, Hernán. Bueno, agradecerte, Dante, por la entrevista, agradecer al público que está escuchándonos y animarlo a investigar, a profundizar en el teatro en general. Esto lo digo en general, más allá de nuestro curso, porque no se va a arrepentir. La persona que experimenta el arte, por supuesto en general, y el teatro en especial, va a tener una serie de experiencias que lo desafían a desarrollar sus capacidades. O sea, que nosotros tenemos niveles en nuestra voz, en nuestra corporalidad, en nuestra emocionalidad, mucho más grandes, pero que están ahí pequeñitos porque no les damos la oportunidad de desarrollarlos, de expresarlos. Entonces yo le animo a que practique. Y en relación al curso, bueno, el curso está preparado con mucho cariño, con todos estos aspectos, y creo que la persona que lo tome no va a salir igual. La persona que lo tome va a salir muy desafiada, muy motivada y aún empoderada porque va a conocer algunos elementos que lo puede poner en práctica de manera inmediata mientras está llevando el curso y luego aplicándolos no solo a sí mismo, sino a su familia, en su empresa, qué sé yo. Eso ya depende, la creatividad, cómo quiera usar la herramienta. Igualmente va a ser increíble para psicólogos, coaches, para maestros, ¿no? Pensemos cómo una persona puede asimilar un conocimiento si algo le queda cuando simplemente se le dicta un curso, ¿cómo sería la diferencia si lo experimenta, si lo vive, ¿no? Con emociones, con pensamientos, con relaciones, es algo que no se va a olvidar, ¿no? Y entonces un aprendizaje que nos lleve a la madurez tiene que ser así, integral. Así que invitados a pasar por la experiencia del curso Teatro Creativo, el proceso de mis personajes. Bueno, solo agradecerte y adelante, estamos listos para este viaje
este viaje. De nuestra parte es acompañar a las personas que quieran inscribirse, acompañarlos en ese viaje. Es un placer, es un honor. Gracias. Gracias, Hernán. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias.